Nos es grato poder saludarles y desearle que puedan ustedes y sus familias encontrarse bien. Por supuesto, transmitirle toda esa fuerza, esa fe, esa energía que necesitamos para enfrentar el día a día. Así que les enviamos un cariñoso saludo de acá, desde nuestro hogar, esperando que cada situación adversa por la cual usted esté pasando tenga, ¿no es cierto?, esa fuerza, la compañía de Dios, que es fundamental en nuestras vidas para hacer frente a estas batallas. En esta oportunidad queremos referirnos a los factores de protección contra el estrés en el entorno familiar. Hace mucho tiempo, las familias hemos estado pasando por muchas situaciones que nos pueden llevar a un estrés. Socialmente estamos viviendo una crisis que sabemos que más adelante, ¿no es cierto?, puede tener todas sus mejorías y todos los beneficios que como ciudadanos necesitamos. Y hoy día estamos viviendo, ¿no es cierto?, también una contingencia sanitaria que hace que las familias, ¿no es cierto?, puedan experimentar este estrés. Hay muchas situaciones que nos pueden llevar a estrés. El trabajo, el colegio, las situaciones cotidianas nos pueden ir generando un estrés. Estrés que de alguna manera van a interferir en nuestras relaciones interpersonales. Cuando hablamos del estrés tenemos que entender que es parte del ser humano. No podemos satanizar el estrés y decir que viene del diablo. Son reacciones biológicas, son reacciones físicas que nosotros tenemos frente a ciertas situaciones complejas por las cuales vivimos. Así que lo mejor que podemos hacer frente al estrés es educarnos y conocernos a nosotros mismos para hacer frente a todas aquellas situaciones que muchas veces producen, ¿no es cierto?, un malestar o un daño físico también y emocional. Para hablar un poquitito del estrés es importante reconocer que el estrés es un síndrome general de adaptación. ¿Ya? Es un patrón de respuesta que conlleva al organismo a adaptarse al medio, el cual produce una activación cerebral y que libera las hormonas de adrenalina y cortisol. Y estas hormonas permiten al ser humano, a usted, a mí, a tener una reacción de alarma, el cual prepara al organismo de manera adecuada para responder frente a la defensa, a la huida o al ataque. Ahora, hay otra parte que es la ansiedad. La ansiedad se genera también por aquella estrés excesivo que nosotros tenemos. Y también la ansiedad lleva a tener una sensación que provoca incapacidad para resolver los problemas, para responder frente a ciertas preocupaciones y también para enfrentarnos a ciertas situaciones estresantes. Muchas veces la ansiedad nos lleva muchas veces a pensar demasiado y no resolver nada. Y nos agotamos mentalmente y nos agotamos físicamente por aquellos problemas que muchas veces no están en nuestras manos resolver. Y de ahí es la importancia saber cómo funciona nuestro organismo frente al estrés y cómo funciona nuestro organismo frente a la ansiedad. ¿Para qué? Para manejar aquellas cosas que son normales en el ser humano, pero para que no terminen dañando a nosotros mismos y dañando, ¿no es cierto?, nuestro entorno familiar. Es importante reconocer que existen tres tipos de estrés, como yo le decía. El primero es un estrés pasivo. El estrés pasivo se da en un entorno, por ejemplo, de exploración o de desarrollo de competencia del niño. Cuando está haciendo una tarea, cuando está experimentando el desarrollo de un deporte o cuando está iniciando la práctica de tocar instrumento. Y muchas veces cuando no logra ciertos aprendizajes, el niño se va estresando y también se va traumando, pero cuando hay un adulto significativo que lo acompaña, este estrés no es algo nocivo, no es algo dañino, porque el niño tiene esa figura que lo acompaña y lo ayuda a superarse, y esta experiencia logra ser una experiencia de aprendizaje, o sea, lo puede superar. Existe también un estrés moderado que puede generar un desequilibrio y sufrimiento
pero se regula por medio del acompañamiento que da en un adulto significativo, ¿ya? Y esto también se puede transformar en una experiencia de resiliencia, en una experiencia de crecimiento y transformación personal, ¿ya? El estrés moderado también tiene relación, por ejemplo, frente a la pérdida de un ser querido, frente a una experiencia traumática, ya sea un incendio, un accidente, una enfermedad que haya aparecido, ¿no es cierto? O también vivir en entornos de consumo problemático. Hemos visto, ¿no es cierto?, a niños que viven estas situaciones y muchas veces logran salir adelante, pese a todo el sufrimiento que han vivido frente a la pérdida quizás de sus padres o algo traumático. Logran salir adelante porque hay un adulto significativo que le ha ayudado, le ha acompañado, lo ha contenido y ha logrado darle el significado a la vida y a esas experiencias dolorosas que tiene. Ahora, hay un estrés que es el estrés tóxico. Y este es como el más complejo. Son ocasionados por experiencias traumáticas fuertes que vive el niño o la niña. Ya sea vivir en familias disfuncionales, vivir violencia intrafamiliar, abusos sexuales, consumo de sustancias problemáticas, abandono, ¿no es cierto?, por parte de los padres y a los hijos, negligencia, en fin, un montón de cosas. Muchas veces se ven mezcladas estas situaciones. Hay veces niños que viven abandono por parte de los padres y también viven abusos sexuales. Cuando un niño vive una experiencia de no sentirse protegido por un adulto que es su padre, es su madre, y más encima vive, ¿no es cierto?, el abuso sexual de algún vecino, de algún familiar, genera un desequilibrio enorme en el niño, causándole un trauma. Y esto obviamente afecta, puede causar efectos nocivos en el desarrollo del niño. ¿Por qué? Porque el niño no cuenta con la madurez cerebral para entender aquello que le está pasando y mucho menos para soportar estos efectos. Así que por lo tanto, el niño cuando vive esa experiencia ve al mundo como amenazante. El mundo es amenaza para él. Tiene mayor vulnerabilidad frente a las situaciones de estrés, desconfía de las relaciones y presenta inseguridad en las actividades cotidianas. Y cuando un niño vive estas situaciones, pues es propenso a desarrollar algunas veces ciertos problemas psicológicos, desarrollar ciertas psicopatologías que pueden generar, ¿no es cierto?, dificultades en su desarrollo. Ahora, es importante reconocer que basta con una experiencia traumática en el niño para que cause este efecto nocivo. En el año 98, uno de los especialistas relacionado a la salud mental decía que reportaba que algunos de los estresores de estas experiencias traumáticas tienen la capacidad de producir cambios cerebrales en los niños. Esto quiere decir que afecta las emociones, las conductas y también el área cognitiva. Estos cambios podrían presentar, ¿no es cierto?, alteración en el desarrollo a una edad muy temprana. Y obviamente genera un desequilibrio cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando el niño está constantemente en peligro, un peligro a diario, nosotros puede que haya un niño que haya tenido una experiencia traumática y haya sido nocivo, pero ¿qué pasa con aquellos niños que diariamente viven una experiencia traumática? Cuando todos los días estas hormonas del estrés, la adrenalina y el cortisol se activan, ¿para qué? Para defenderse, para protegerse, para guardarse, va generando, ¿no es cierto?, un estrés excesivo en los niños y produce una alteración en sus conexiones neuronales, ¿no es cierto?, provocando un efecto dañino. Y eso obviamente afecta, tiene dificultades emocionales, presenta dificultades, tiene un desapego, ansiedad, miedo, culpa, ira, tristeza, eso en el área emocional, tiene reacciones físicas, problemas, ¿no es cierto?, estomacales, dolores
temblores musculares, ¿no es cierto?, aceleración cardíaca, y también tiene reacciones cognitivas, tiene dificultades para pensar. Muchas veces nos encontramos con niños en los entornos del colegio tan dañados, tan heridos, ¿no es cierto?, que a veces les es complejo inclusive concentrarse para desarrollar alguna actividad, ¿no es cierto?, curricular, de aprendizaje, porque su organismo está dañado, su cerebro está desconectado, su cerebro está alerta, está preocupado de ese dolor. Entonces es importante. ¿Por qué yo hablo de este estrés? Porque es importante conocer, porque esta situación que nosotros hoy día estamos viviendo, no sabemos qué tipo de estrés puede ir generando al niño, la niña o los entornos familiares, y por lo tanto tenemos que estar alerta. Así como hay experiencias traumáticas que le causaron mucho dolor, cuando hay un adulto significativo, un adulto que lo acompaña, presente, preocupándose de su salud emocional, psicológica, espiritual, él tiene la capacidad para salir adelante. He conocido personalmente casos, ¿no es cierto?, hermosos de personas, ¿no es cierto?, que han podido salir adelante a pesar del dolor, como así he visto, ¿no es cierto?, adultos jóvenes muy dañados que nunca fueron tratados y hoy día, ¿no es cierto?, viven esas situaciones, viven con esa tristeza y viven con todos esos traumas no resueltos. Por eso es importante cuidar a nuestra familia y saber qué situaciones, ¿no es cierto?, pueden estar provocando estrés, daño psicológico. Ahora, frente a cada situación de estrés que pueda vivir nuestros niños, es importante que nosotros, los adultos, podamos tener un control de nuestras emociones, un control de nuestras reacciones. Porque, como lo dijimos anteriormente, los niños no tienen la capacidad cerebral, ¿no es cierto?, cognitiva y emocional para regularse a sí mismos. Así que, por lo tanto, somos nosotros quienes, por medio de nuestro acompañamiento, nuestros aprendizajes, ¿no es cierto?, por imitación, que le enseñamos a los niños a cómo tienen que regularse frente al estrés, ¿ya? Ahora, por lo tanto, el control en nosotros mismos es súper importante. ¿Por qué? Porque si un niño está estresado y nosotros también estamos estresados, la verdad es que el niño va a generar en el niño una falta de seguridad. El niño va a tener temor a venir hacia nosotros para que lo calmemos, temor a nuestras reacciones, a cómo nosotros nos vamos a reaccionar frente a la rabia, frente a la frustración. Así que, por lo tanto, es importante desarrollar nosotros ¿no es cierto?, conocer nuestras propias emociones. Es impresionante cómo los niños pueden interpretar aquellas comunicaciones no verbal que nosotros los adultos estamos comunicando, y también interpretar a aquello. Podemos transmitir frustración, rabia, enojo, ¿no es cierto?, frente a lo no verbal. Podemos no decir nada, pero nuestros gestos, nuestra corporalidad está comunicando, y el niño es especialista en mirar e interpretar cómo está su padre y cómo está su madre. Nuestra expresión facial puede demostrar enojo, felicidad, rabia, ¿no es cierto? Nuestra mirada puede estar ida, puede ser confrontacional, puede ser molesta, acogedora. Nuestra postura física, cómo acogemos a los niños, puede ser suave, brusca, desinteresada, temblorosa, intensa, y el tono, ¿no es cierto?, emocional transmitido también puede ser descontrolado, ¿no es cierto?, desbordado, estresado. Así que es importante conocernos a nosotros mismos que estamos viviendo cuando hay un momento de estrés, cuando nosotros estamos estresados y cuando nuestros hijos están estresados. Ahora, es importante reconocer que la regulación del estrés, la capacidad para acompañar, calmar los estados emocionales, no solamente personales, sino también aquellos que están viviendo nuestros hijos, ¿ya? Felipe Le Calenier, en su libro Amar, que es muy interesante este libro, da 4 herramientas que son súper importantes al momento de regular, ¿no es cierto?, el estrés con nuestros hijos. Primero habla de la atención. Atención. La atención es la capacidad del adulto para estar observando cómo el niño reacciona frente a situaciones del estrés, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el niño? ¿Cuáles son
sus palabras, cuáles son sus reacciones, qué cosas va a hacer cuando está estresado. Y todo esto tiene el propósito de observación, también ayuda para que podamos orientar al niño hacia una conducta adecuada. También habla de la mentalización. Bueno, la mentalización es la habilidad de comprender y empatizar con la conducta que el niño está teniendo específicamente en aquellas multitudes, ¿no es cierto?, situaciones de estrés que se están viviendo en la familia, ¿ya? O que experimentan los niños, y también como sus estados emocionales, pensamientos, necesidades y deseos. Es comprender y visualizar qué puede estar pensando, sintiendo, ¿no es cierto?, el niño frente al estrés y qué es lo que puede estar necesitando expresar cuando está estresado, ¿ya? Cuando está viviendo una situación de estrés y cuáles son sus comportamientos. La automentalización, que esta me encanta, tiene que ver con la identificación de las propias emociones que tienen los adultos, nosotros los adultos, y los pensamientos que nosotros tenemos gatillados por las situaciones del estrés del niño. O sea, es conocer qué me pasa a mí cuando mi hijo está estresado, cuando me transmite ese estrés. Es no solamente ver al niño, sino también es mirarme a mí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando mi hijo está gritando? ¿Qué pasa cuando estás desbordado? ¿Qué me genera a mí? ¿Me genera rabia? ¿Me genera descontrol? ¿Me genera ira? La automentalización tiene que ver con automirarse, con conocer, identificarse. ¿Para qué? Para conocerse a sí mismo y saber qué me está pasando a mí, y aprender a separar aquellas cosas que son del niño, aquellas cosas que son mías, y obviamente aprender a separar las cosas. Yo puedo regularme. Si yo estoy pasando por una frustración, un descontrol, yo tengo que calmarme. Un niño, si yo estoy descontrolada, no voy a poder calmar a mi hijo. El descontrol no se puede controlar con otro descontrol. El control se realiza cuando nosotros estamos calmados. Muchas veces vivimos experiencias muy divertidas en la familia. A veces los niños están, no sé, gritando por alguna situación y nosotros molestos, descontrolados, le decimos, pero cállate, ¿no es cierto? Y nos sentimos desbordados por alguna situación o por llanto, por cualquier cosa que pueda ocurrir en la familia. Y yo a veces me pregunto, pucha, mi mamá me está pidiendo a mí que me calme, pero mírala a ella. Entonces hay cosas que le pedimos a los niños que en realidad ni nosotros mismos como adultos podemos desarrollar. Entonces tenemos que aprender a conocer que somos nosotros los adultos, somos los maduros, los que tenemos que tener esa capacidad para controlarnos, ¿no es cierto? Y los que en cierta forma hemos logrado una madurez en nuestro sistema nervioso central que nos permite controlarnos a nosotros mismos. Recordemos que los niños están en ese desarrollo y necesitan ser acompañados por nosotros para que ellos también puedan regular sus emociones. Mire, los niños ni siquiera pueden controlar sus reacciones. Ellos se suben a la mesa, quieren tomar un vaso, pero no les importa si hay cosas alrededor. Pueden haber una taza de té, un vaso de agua, y ellos no van a tener cuidado. Ellos van a tener esa reacción. Que hablar de las emociones, se les quiebra la punta del labio y estallan y explotan porque hay un descontrol, no hay un manejo de sus emociones y sus reacciones. Todo es aprendizaje que nosotros los adultos podemos ir desarrollando en los niños. Y la regulación conductual, tenemos el libro también de Andrea Cardemil, que es un libro muy, muy, muy interesante que da técnicas, si usted puede buscarlo en internet, ayuda mucho a que con herramientas para ayudar a nuestros hijos a regular, ¿no es cierto?, su conducta. La regulación de la conducta, la regulación de estrés también tiene que ver con aplicar una serie de estrategias que ayudan, ¿no es cierto?, a disminuir el nivel de estrés del niño y así enfrentar y comprender y empatizar las experiencias estresantes que él o ella puedan estar viviendo. Y por sobre todo, este es un momento para transmitir paz, tranquilidad, para contener, ¿no es cierto?, a nuestros pequeñitos y contenernos nosotros también los adultos, apoyarnos mutuamente.
apoyarnos en estos momentos difíciles. Mire, en el colegio es importante que los niños no pierdan el ritmo de trabajo. El colegio lo que hace muchas veces es generar espacios de normalización. El niño sabe y tiene un horario estructurado en el colegio, sabe que hay un momento para recreo, hay un momento de aprendizaje y por lo tanto ellos la normalización ayuda a traer un orden también de sus comportamientos, ¿no es cierto? De saber cuándo es el momento para aprender. Es importante que estos normalización también estén en la casa. ¿A través de qué? A través de rutinas claras. Otra cosa importante es intercalar aquellas actividades difíciles con aquellas que son más lúdicas e intercambiar aquellas actividades para que el niño no se sienta sobrepasado o estresado, ¿no es cierto?, por toda esta demanda de tareas que quizás pueda estar haciendo en casa. Y obviamente generar un ambiente de aprendizaje. Evitar todas las distracciones que el niño pueda estar teniendo para que así pueda ser un momento propicio, también efectivo, donde él pueda, ¿no es cierto?, obtener estos aprendizajes de manera adecuada, tranquila y en un ambiente cálido. Y para finalizar, quiero hablar específicamente del autocuidado. El autocuidado parental. Nosotros tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estamos formando vida. Y el autocuidado tiene que ver con las decisiones, con aquellas prácticas que nosotros vamos a utilizar para nuestro propio beneficio emocional. Es importante tener un estado de salud, un estado de bienestar al momento, ¿no es cierto?, de criar a nuestros hijos. Ahora es importante reconocer que el autocuidado debe ser un proceso voluntario. Usted tiene que desear autocuidarse, convertirse y reconocer que usted es una persona sujeto a derecho, con sus propios derechos, sus propias decisiones y acciones. Debe ser responsable, tiene que ver con una responsabilidad individual, ¿no es cierto? Obviamente contando con todo el apoyo familiar. Es importante aprender a repartir los roles. No solamente la madre es la que se encarga de formar, educar, alimentar. No, hay roles. Si usted tiene la posibilidad de contar con una figura, ¿no es cierto?, significativa, un padre, tiene que aprender a delegar estos roles para que usted pueda tener un espacio también de autocuidado. Compartimos los roles, conocemos a nuestros hijos y nos involucramos en la crianza. Ahora, es importante conocer algunas estrategias de autocuidado parental que nos van a ayudar a fomentar la autoestima de nosotros, porque muchas veces nos invisibilizamos, tanta crianza, tantas cosas que tenemos que hacer, que nos invisibilizamos a nosotros mismos, dejamos de existir, dejamos de mirarnos, dejamos de ver nuestras necesidades y eso es complejo. Es complejo porque va afectando nuestra autoestima, va afectando nuestro valor como persona. Entonces lo importante es no invisibilizarse, por el contrario, mirar nuestras necesidades y aquellas cosas que requerimos para sentirnos bien. Es ser consciente de las necesidades físicas, de las necesidades emocionales, de las necesidades económicas, todas aquellas cosas que yo requiero para sentirme bien. No se sienta mal ni culpable. Usted es un pilar fundamental en la familia y por lo tanto usted tiene que sentirse feliz, plena, tiene que tener un descanso diario, aunque sea de 1 hora, delegar, apoyarse. La familia es una red de apoyo. Si usted tiene un padre que vive con usted, si usted tiene hijos mayores, acude a ellos son su red de apoyo, delegue responsabilidades y dedique un tiempo para usted, para estar en calma, para estar en tranquilidad, para autocuidarse, para reconocer sus emociones, para saber qué es lo que está sintiendo, qué cosas tiene que hacer, si tiene ganas de llorar, expresarse, dedicar tiempo a la oración, a la meditación, a la alabanza, no sé, a algo que le ayude a mantenerse en paz, quieto y tranquilo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para su seguridad, para protegerse a sí mismo. Es importante conocerse a nosotros mismos, nuestros estados emocionales que estamos experimentando, tener espacios de ocio, de gratificación frente al esfuerzo y también tener la capacidad de evaluar ciertas situaciones de riesgo y ciertas situaciones estresantes. ¿Por qué?
porque el cuidado de sí mismo es la clave para sostener el cuidado de otros. Si yo no me cuido a mí misma, si yo no me preocupo de mí mismo, no voy a poder estar bien, no voy a poder sentirme tranquila y no voy a poder tener las herramientas para cuidar a los demás. En nuestras manos está, ¿no es cierto?, la vida, el desarrollo de nuestros hijos. Y es importante que nosotros nos sintamos bien, que nosotros tengamos estrategias de autocuidado para que así podamos estar emocionalmente equilibrados, ¿no es cierto?, y así cuidar a nuestros hijos. Recuerde, estamos viviendo situaciones de estrés, vamos a andar más explosivos, más irritantes, vamos a querer, ¿no es cierto?, reaccionar de manera, ¿no es cierto?, más hiriente. Así que por lo tanto tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos, tener espacio de tranquilidad, de paz, pedir disculpas si es necesario, si hemos ofendido a alguien, pero tomar todas las precauciones posibles para que nosotros nos cuidemos así a nosotros mismos y para que podamos cuidar el entorno familiar, que es lo más importante en este momento. No solamente es cuidar nuestra salud, que estamos cumpliendo la cuarentena, sino también cuidar y evitar que nuestra familia también esté en riesgo por las relaciones que estamos teniendo, ¿no es cierto?, por las malas relaciones que estamos teniendo debido, ¿no es cierto?, a esta mala convivencia familiar. Así que les mando un abrazo enorme, un beso gigante a cada uno de ustedes, deseando, ¿no es cierto?, que cada día sea un nuevo desafío para aprender cosas nuevas, para superarnos a sí mismos y para poder, ¿no es cierto?, salir adelante. Quiero agradecer enormemente a todos aquellos que compartieron el video pasado, ¿no es cierto? Muchas gracias por compartirlo y gracias a quienes, ¿no es cierto?, pusieron un comentario, un me gusta, ¿no es cierto? Otros me encantan. Muchas gracias. Esperamos que muchos más puedan sensibilizarse y mutuamente podamos ayudarnos en estos momentos que son realmente complejos, pero sí se puede salir adelante. Deseo de todo corazón que Dios los acompañe en todo momento, ¿no es cierto?, y que puedan, ¿no es cierto?, tener esa fuerza y esa energía para superar cada desafío diario. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Cuídense.